Como portavoz del equipo de gobierno, quería ahora sí hacer una intervención comentando más profundamente algunas cosas del Pleno y también salir al paso a las últimas declaraciones de la portavoz del Partido Popular, concretamente de la semana pasada, sobre el tema de la carretera principal. En cuanto al desarrollo del Pleno, como portavoz nos llama la atención muchas veces esas abstenciones y esos votos en contra que el Partido Popular realiza y que luego intenta justificar, pues no sabemos, como que es responsabilidad nuestra y por tanto se abstienen aunque les parezca mal. Yo creo que una persona o un grupo político, cuando se abstiene de una cosa, significa que ni fu ni fa, porque o se está de acuerdo con una cosa y se apoya, o se está en contra y se da una alternativa, o se abstiene uno porque realmente no quiere asumir ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces, claro, ver que el Partido Popular se abstiene en unos presupuestos, a pesar de decir que le parece que son realistas, que le parece que son presupuestos mejores presupuestos que otros años, que incluso en prensa lo reconoce, pero luego, sin embargo, se abstiene y además no pide ninguna modificación a ese presupuesto para poder decir que lo vota a favor. Luego tenemos votos en contra que nos llama curiosamente la atención, como es el voto en contra a aprobar una ordenanza como es la ordenanza reguladora del aparcamiento de la calle Mayor. Da la impresión que en ese tema no se quiere mojar el Partido Popular, el grupo de la oposición ahí no se quiere mojar. Todos sabemos que realmente ahora pues está un debate en la calle de gente que está a favor, de gente que está en contra. Las obras nuevas siempre generan ese tipo de discordias y es normal que hasta que no se finalice la obra pues la gente pues hable, y además es algo bueno y constructivo, que además nos puede hacer mejorar ese proyecto que se está llevando a cabo sin duda alguna, y eso al equipo de gobierno no le molesta. Al equipo de gobierno, o a mí por lo menos, me molesta la actitud de yo voto en contra de algo que va a regular un problema que había antes, como es el tráfico, como he dicho, como vuelvo a repetir, un problema que antes la gente aparcaba mal aparcada, hay que decirlo, los comercios se quejaban de que la policía o la Guardia Civil les multaba, y ahora pues lo que se va a conseguir es regular para que delante de esos comercios se aparque igual que se aparcaba antes, con una diferencia bastante grande, y la diferencia es que se puede aparcar gratis y de forma legal. Esa es la diferencia. Entonces, votar en contra de eso el Partido Popular, pues es algo que no se entiende, porque podría haber dicho el por qué. Sí, es cierto que en el Pleno se comentó que porque estaba exento de tener que justificar ese tiempo motocicletas y bicicletas, pero bueno, es que es imposible controlar eso así. Pero en fin, allá cada uno con la responsabilidad que tiene del voto, que no significa que un partido en la oposición tenga que abstenerse porque ha ganado un partido por mayoría, como es el caso de nosotros, que estamos en mayoría y evidentemente pues podemos aprobar las cosas, pero desligarse de su función a la hora de mojarse, diciéndolo en forma coloquial, pues es bastante curioso. Bien, son las cosas del Partido Popular, del Grupo Popular Municipal, de que se abstiene y vota en contra a veces de forma incomprensible, pues a ciertas cosas. Incluso votaron en contra de la moción en favor de la mujer, pero bueno. El otro tema sobre el que yo quería comentar era el tema de la intervención de la señora Navarro, la portavoz del Partido Popular, de la semana pasada, donde nos decía que ellos tenían un proyecto para la carretera principal, un proyecto que nosotros como grupo político, cuando entramos a gobernar este ayuntamiento, habíamos tirado a la basura. Salió con el proyecto y dice así, lo habíamos tirado a la basura. Un proyecto que según ella pues no queríamos pagar, era un proyecto que costaba 18.000 euros, un proyecto que al alcalde, según ellos, a Manuel Pineda, pues no le importaba haber perdido ese dinero, que era un proyecto que mantenía lo que era la fisonomía de la plaza, y entonces, bueno, ahí ya podemos tener un poco de discordia. No hace unos meses, hace ya unos meses yo le contesté a este mismo tema a la portavoz del Partido Popular, pero parece que en su afán de enredar y de meter discordia, quiere sacar de algo que es falso, que ya se le ha explicado, quiere sacar una verdad que en la vida la va a poder sacar. Y les voy a explicar el tema del proyecto. Efectivamente había un proyecto que el Partido Popular había realizado con semáforos. Y ese proyecto, en primer lugar,
Era el proyecto de la fase 2 en torno de la iglesia. Bien, pues tengo que decirles que primero, en el ayuntamiento no había orden de encargo de ese proyecto. Nosotros nos enteramos cuando llegamos porque no había documentación en el ayuntamiento como que ese proyecto había sido pedido. Eso es lo primero. Después, a nosotros, una vez que llegamos al ayuntamiento, nos llegan los redactores del proyecto para reclamarnos el pago de dicho proyecto, 18.000 euros. Y este es el momento en el que nos enteramos de que había un proyecto hecho por el Partido Popular que no tenía registro de salida a su petición desde el ayuntamiento, y ese es el momento que nos enteramos de ese famoso proyecto. El por qué lo hicieron a espaldas del ayuntamiento o por el cauce que debería ser el normal y ordinario a la hora de hacer una documentación así, ellos lo saben. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece ese proyecto que quieren cobrarlo es cuando nosotros sí que queremos pagar el dinero de ese proyecto. El problema es que la Secretaría Interventora en ese momento se niega a que paguemos ese proyecto, puesto que no existía documentación, no existía ni ninguna hoja de encargo de ese proyecto. Pero ¿qué ocurre? Que de pronto aparece una hoja de encargo firmada por el anterior alcalde sin registro, como he dicho antes, de salida desde el ayuntamiento. Esta orden viene desde fuera, no está aquí en el ayuntamiento. Y eso lo sabe usted, porque aparte ya se lo dije la otra vez. Además, quiero recordar que usted dijo y reconocer que eso era así, pero que como la secretaria no era partidaria de eso, que lo habían tenido que hacer así. Algo así, no recuerdo muy bien, pero algo así contestó usted. Pues nada, como no podemos pagar, nosotros lo que tenemos que hacer es esperar a que llegar al contencioso. Efectivamente, se pierde el contencioso y pagamos el proyecto, pero no es que no quisiéramos pagarlo porque era un proyecto del Partido Popular, ni mucho menos. No queríamos pagarlo porque no teníamos el consentimiento y la validación, en este caso, de la Secretaría Interventora para poder pagarlo. Y no queríamos cometer ninguna irregularidad, simplemente por eso. Pero aún así, ese proyecto no se tiró a la basura por parte nuestra. Ese proyecto llegó a Valencia. Y en Valencia estuvo examinado por el director en aquel momento de carreteras, el director general de carreteras, Vicente Domine, del Partido Popular, que aún seguía gobernando en Valencia, y allí tenía el proyecto. Y allí se dirigió tanto el alcalde como algún concejal, no en una, en varias ocasiones, a ver qué pasaba y en qué fase estaba ese proyecto. ¿Y sabe usted lo que pasaba con su proyecto, señora Navarro? Que la Dirección General de Carreteras lo había denegado, lo había echado para atrás, y era la Consellería en aquel momento la que tenía que pagar esa obra que ustedes decían que era un proyecto. Por tanto, miente usted cuando dice que nosotros tiramos ese proyecto a la basura porque era del Partido Popular, miente usted cuando dice que no queríamos pagar porque ese proyecto era del Partido Popular, puesto que lo que pasó es lo que yo le estoy diciendo a usted y que todos los rafaleños lo tienen que saber. Ese proyecto se consideró que no era viable para esa carretera desde Valencia. Y fuimos a defender ese proyecto a Valencia en más de una ocasión. Por tanto, no enrede y no líe con algo que no es así. Luego habló usted en su intervención que nosotros hemos realizado este proyecto de espaldas a los ciudadanos, en contra de los ciudadanos. Mire usted el proyecto del semáforo, ¿con qué consenso lo hicieron? Y aparte, le voy a decir una cosa. Usted dice que con 2 semáforos se solucionaba el problema. Hay algo que a mí no me cuadra. Amplía aceras y aún permitiría, según usted, que pudieran circular 2 vehículos. Si antes ya los coches se aparcaban mal, con un semáforo donde se aparca tanto en un lado como en otro, antes de los cambios, no hubiera podido aparcar ningún coche delante de un comercio. Y eso hay que decirlo alto y claro. Con ese proyecto de los semáforos no hubiera podido aparcar ni siquiera un minuto ningún coche delante de un comercio. Cosa que ahora sí que se va a poder hacer y de forma gratuita y con toda la seguridad del mundo. Y además iba usted a adoquinar ese tramo. Usted había contado con los vecinos de esa zona si estaban de acuerdo, si les parecía bien el adoquinado. ¿Usted había contado con los vecinos y con los comercios de esa zona para decirle aquí no va a poder aparcar ningún coche? Por favor, no enreden más sobre un tema que evidentemente reconocemos que está candente en la calle, pero tampoco se permita el lujo de decir que todo el mundo está en contra. Mire usted, hay a favor y en contra, y cuando termine la obra, pues ya se verá
qué parte es la que está, digamos de alguna manera, es mayoritaria. Pero no se suba usted a un carro cuando usted, precisamente parece ser que una de las cosas por las que no le gusta el proyecto actual es porque hay aparcamientos y hay coches. Y en cuanto al cambio de lo que es la carretera, pues decirle que mire, usted no contó ni ha contado con ninguna de las obras que hizo con los vecinos de Rafal, con ninguno. No contó a la hora de poner el suelo de la parrara ni de delante de la iglesia, no contó en ningún momento con cómo iba a hacer una obra o algo en Rafal o una actuación. Y le recuerdo que en su ordenación del tráfico antes de irse, lo único que generaron fue un gran malestar en los comercios porque hicieron un circuito cerrado donde los coches no podían acceder a los comercios que actualmente están en la avenida. Por tanto, le vuelvo a repetir que es muy loable que usted pueda criticar. Yo comprendo que a usted no le guste el proyecto, pero no mienta y diga cosas que no son para enredar y que los vecinos se lleven a engaño. El proyecto suyo nunca se pudo llevar a cabo, no porque nosotros lo tiráramos a la basura, no por eso, sino porque desde Consellería el señor Vicente Domínguez, responsable, director general de carreteras, lo tiró para atrás, que al fin y al cabo eran los que tenían que pagar esa obra que ustedes habían hecho el proyecto. Por tanto, si alguien tiró a la basura 18.000 euros, fueron ustedes al hacer un proyecto sin saber si se les iba a aprobar o no. Y al hacer un proyecto que además lo hicieron de una forma, entre comillas, no muy ortodoxa.